Espero que todas estén muy bien. Bendiciones a todas. Saludos. Déjenme cambiar esto así para poder verlas a todas. Espero que todas estén muy bien. Bendiciones. Ya estamos en nuestro día. Hola, hola Carmen. Bendiciones. Estamos en nuestro día número 5 de nuestro estudio y realmente ha sido una bendición. Para mí ha sido una bendición. Yo sé que para ustedes también. Estoy aquí pendiente a las que faltan por entrar para que no se pierda nada. Y esto, como lo quito hoy, ahí estamos. Bien, vamos entonces a comenzar. ¿Cómo están? Cuéntenme. Cuéntenme. Saludos. Hola, Yanilda. Hola, hola. Bien, ya, Jaira, espero que estés bien, qué bueno verte. Jessica, Jessica Benítez, Jessica España, espero que ambas estén bien, qué bueno, me alegro. Chami, qué bueno verte. Carmen, ya la saludé. Yanilda, Yasmar, qué bueno verte. Hola, Malu, mi hija, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, qué bueno. Jennifer anda por ahí, qué bueno, me alegro que estén por ahí. Mi madre, Mercedes Acosta, qué bueno que está por ahí. Elizabeth, qué bueno que andas por aquí. Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a comenzar. Estoy uniendo a las que me faltan, que van entrando por ahí, para entonces poder orar. En el día de hoy vamos a estudiar la parte 2 de nuestro estudio de Gedeón. Recuerden que le había mencionado que vamos a tomar una pausa o nos vamos a quedar con el profeta Gedeón, el juez Gedeón por un rato, porque yo creo que aquí hay muchísimas lecciones muy interesantes y si usted leyó la porción que tocaba para el día de hoy, posiblemente se dio cuenta por qué razón Gedeón era tan importante. Y yo también que les voy a decir al final, me di cuenta de un detalle que yo realmente no sabía, o de varios realmente, varios detalles que yo no sabía del juez Gedeón. Así que vamos a repasar esos detalles. Entonces, vamos a repasar esos detalles, pero antes vamos a orar, como siempre. Oramos, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe, abra nuestra mente y nos ayude a, a entender todo. Dice Yanilda, la verdad es que no me he logrado ponerme al día. Mira, esto es un día a la vez. Yo estoy con ustedes aquí haciendo este bootcamp, ¿verdad? Esto es un pequeño disclaimer antes de continuar. Pero la idea es que usted pueda quizá utilizar todos los recursos para repasar todo lo que hemos aprendido, ¿está bien? Así que no lo tome como que este es el único momento en que usted va a leer jueces, porque gracias a Dios usted tiene su Biblia y tiene acceso al Internet y me puede preguntar y yo, si usted quiere pasarse un mes estudiando a profundidad o volver desde el principio y volver a analizar todo lo que hemos aprendido, lo puede hacer. Está bien, lo puede hacer. Así que, esto es un recordatorio que lo que estamos estudiando no es para esta semana nada más, sino para que podamos seguir profundizando y seguir sacando las lecciones maravillosas de este libro. Y luego yo entonces les voy a comunicar otro plan maravilloso que ustedes van a ayudarme a escoger para desarrollar y poder estudiar con más calma ya y considerando que ya no, muchos no vamos a estar de vacaciones, otros empezamos a trabajar y eso nos quita un poquito más, nos hace un poquito menos accesible, eh, pero igual vamos a aprovechar el tiempo para utilizar los recursos que Dios nos ha dado para poder aprender sobre su palabra. Así que vamos a orar para entonces poder comenzar con nuestra lección, nuestra clase de hoy. Oremos. Querido Jesús, gracias por este día, gracias por el tiempo que tú nos has regalado. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia nos has hecho
libres para poder alabarte y glorificarte. Y que también en tu misericordia has visto a bien que tengamos tu santa palabra para poder entender y comprender las lecciones que tú tienes para que nosotros podamos seguir creciendo, aprendiendo de qué manera poder adorarte fielmente, de qué manera poder ser obedientes y fieles a ti en todo momento de nuestra vida. Yo te pido que nos acompañes en esta lección, en esta clase, que podamos aprender mucho y que por sobre todas las cosas tú nos dirijas para poder entender, abra nuestra mente, para que podamos entender tu voluntad en cada momento. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra lección. Hoy es el día número 5 y estamos en la segunda parte de el juez Gedeón y vamos a hacer un pequeño repaso, como hacemos todos los días, hacemos un pequeño repaso de, eh, de lo que nos quiere mostrar el libro de jueces. Recuerden, desde el principio hemos hablado de que el libro de jueces tiene un propósito especial y es mostrarnos o enseñarnos de qué manera Dios levanta héroes, ¿verdad? Unos héroes especiales para lidiar con la consecuencia del pecado del pueblo de Israel. Porque habíamos hablado anteriormente de manera rápida que Josué llegó a la tierra prometida con los israelitas y les recordó. Recuerden que Dios nos dijo, le dijo a nuestros antepasados y nos ha ido guiando hasta este momento, porque Él quiere darnos esta tierra. Pero para poder hacer eso, cuando lleguemos al nuevo territorio, debemos expulsar todas esas cosas que no pertenecen al pueblo de Dios, que todas esas cosas que pueden significar idolatría, todas esas cosas que pueden significar cosas que no le agradan a Dios. Entonces, todo eso que nos puede llevar a pecar, no lo vamos a aceptar. Así que debemos expulsar gente, cosas, culturas, costumbres, ideas, pensamientos, todo lo que no tenga que ver. Pero, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el pueblo de Israel no hizo lo que Dios les mandó y por lo tanto siempre volvían a caer en pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios al respecto? Bueno, Dios levantó jueces y el propósito de los jueces era guiar al pueblo y enseñarles a tener una adoración verdadera. Y si el pueblo es obediente a las directrices de los jueces y a la verdadera adoración, entonces iban a poder tener libertad y como resultado paz. Esa fue la manera en la que Dios mostró su amor y misericordia para la gente en este libro. Así que este libro nos muestra cómo Dios lidia con el pecado, cómo Él juzga el pecado, pero también cómo Dios desea proveer a su pueblo perdón y restauración para volver a tener comunión con su pueblo, porque al final del día lo que Dios quiere es estar con nosotros, que podamos que se pueda restaurar ¿verdad? Esa relación. Pero el pecado es tanto que eh, y que cada uno parecía como que se les olvidaba cómo Dios los había ayudado en el pasado, que volvían otra vez a caer. Así que hemos visto cómo hemos aprendido sobre la dependencia de Dios o la falta de dependencia en Dios. Hemos aprendido sobre cómo hay muchos de estos jueces, como Otoniel, Ahod, Samgar, que fueron obedientes y cómo la misericordia de Dios continúa a pesar de que ellos cometan todos estos errores. Recordemos también que el libro de Jueces está dividido en 6 periodos. El primer periodo aprendimos sobre Otoniel, un joven valiente de herencia. Sus antepasados eran Caleb, su hermano, así que él tenía un ejemplo a seguir de cómo ser un buen juez, cómo vivir con fidelidad y obediencia. Y él ayudó al pueblo a ser liberado entonces de, eh, de ese pueblo opresor del rey de Mesopotamia, Kusan Risataim. Y luego nosotros aprendimos sobre Aod y Samgar,
que fueron dos muchachos en dos regiones diferentes que también liberaron al pueblo de los moabitas y de los filisteos. Y hubo mucho tiempo de paz. El periodo más largo, 80 años de paz, fue con Ahod y Samgar. Luego aprendimos sobre Barak y Débora, que trabajando en equipo lograron guiar al pueblo y liberar al pueblo también de manos de Císara y el rey de Jabín en una guerra civil. Ellos lograron liberar al pueblo y terminar con esa raíz, de raíz, ese problema grande, con la ayuda de mucha gente. No solamente fue el trabajo de equipo de Débora y Barak, también participó Jael, una mujer virtuosa que luego se le dedicaron varias estrofas de del canto de Débora, destacando cómo ella fue fiel a Dios y fue ella quien terminó matando entonces a Císara, el comandante del ejército del rey cananeo en ese momento. Así que la historia de Débora y Barak también nos enseñó que la fe avanza a pesar de que tengamos dudas, como Barak, que tenía muchas dudas, y dijo, Débora, acompáñame, pero también avanza cuando andamos con fidelidad y obediencia, mucho liderazgo y fe. Y entonces ayer hablamos específicamente, comenzamos a hablar del cuarto periodo de los jueces con Gedeón. Y aprendimos que Gedeón era un agricultor, un muchacho tranquilo. Su nombre significa destructor, derribador, pero él no vivía su propósito, ¿verdad que no? Él no vivía su propósito, porque sabemos que los madianitas eran que eran parientes cercanos del pueblo de Israel. Los madianitas tenían una estrategia diferente de cómo lastimar al pueblo de Dios y era mediante, eh, afectando directamente la economía del pueblo. Les robaban, los saqueaban y el pueblo de Israel en tan solo 7 años fue empobrecido. Esto hizo que los madianitas ganaran mucha fuerza, no solamente fuerza, sino que mucha gente de las tribus del pueblo de Dios se volvieran fieles a él, y eso lo vemos más adelante en la sección que vamos a estudiar en el día de hoy. Pero interesantemente, en esta sección del capítulo 6 de Jueces, al pueblo, cuando el pueblo cae en pecado, ¿verdad? A pesar de estar empobrecido y viviendo en cuevas, eh, Dios envía a un profeta para que les recuerde al pueblo de su error. El profeta fue, les recordó al pueblo su error. Ustedes están literalmente casándose con el enemigo y esto ha causado muchos problemas. Así que el pueblo entra en razón, clama a Dios y Dios entonces envía al ángel de Dios, el ángel del Señor, para que confirme el llamado o ayude a Gedeón a entender su propósito y a confirmar su llamado. El ángel del Señor encuentra a Gedeón trillando, escondido dentro de una cueva, lo cual era casi imposible, bien difícil, porque trillar significaba mover los granos de arroz o de trigo para permitir que esa paja se vaya, pero eso, la brisa ayuda. Así que era un trabajo muy complicado para él hacer en ese momento. El ángel del Señor lo encuentra allí y le dice, varón valiente, guerrero valiente. Y aunque él respondió con incredulidad, aprendimos ayer que quizás su incredulidad venía desde un lugar de confusión, porque Gedeón era una nueva generación, era parte de una nueva generación. Por lo tanto, para Gedeón era muy complicado entender que era posible y que el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto era el mismo Dios que podía ayudarlo en esas circunstancias. Así que Dios, en vez de confrontarlo con su incredulidad, lo que hace es que lo encomienda a cumplir con esa misión. Y el primer trabajo que le dio fue derribar la idolatría que había en su propia casa, que había un altar a Baal. Él derriba eso escondido por la noche y al otro día que lo confrontan los líderes de esa tribu, su papá Joás es el que viene a su defensa y le dice a los líderes y a la gente del pueblo que si es verdad que a Baal no le gustó que le tumbaran su altar, que entonces Baal confrontar a Gedeón.
Y ahí le cambiaron el nombre a Gedeón a Jerubbaal. Y vamos hoy a aprender qué significa eso. El punto de la historia es que Gedeón destruyó eso y eso hizo que él se empoderara o tomara entonces una nueva misión. Su nueva misión era entonces liberar al pueblo de Dios de manos de los madianitas. Y el asunto es que no vimos en el trayecto de la historia de qué manera fue que fue derrotado el pueblo madianita. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Lo importante de todo es que entendimos, ¿verdad? Que la verdadera batalla comienza con la obediencia personal y que Dios nos llama según su propósito. O sea, Dios sabe en qué áreas somos débiles y Él sabe de qué manera poder ayudarnos para poder llegar a ser lo que Él ve en nosotros, lo que podemos llegar a ser en Él. Así que eh, la historia de ayer nos hace como la camita de lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y antes de comenzar con lo que vamos a aprender en el día de hoy, es muy importante destacar o recordar el cambio de ese nombre, ¿verdad? Les dije que hoy vamos a hablar un poquito acerca del nombre de Gedeón. So, a Gedeón le cambian el nombre de, y esta parte es muy importante porque ayer hablamos de la adoración, la importancia de la adoración y cómo todo inicia en poner a Dios en primer lugar. La primera misión de Gedeón no fue destruir a los madianitas como a Barak, que Dios le dijo, bueno, convocado para destruir a esta nación. No, el llamado de Gedeón primero fue, destruye la idolatría, vamos a destruir y regresar al pueblo a la adoración verdadera, a que vuelvan a creer en mí, a que vuelvan a confiar en mí. Porque si ellos no confiaban en Dios, no estaban de parte de Dios, entonces era imposible que ellos pudieran pelear en el nombre de Dios. Así que el papá de Joás es el que presenta este nombre. Jerubbaal en algunas versiones, Jerubbaal en otras versiones, que significa que Baal lo enfrente. Y lo que hace este nombre es que establece en Gedeón un cambio de mentalidad. Ahora su mentalidad no es, ay, yo soy simplemente el que divide la paja del trigo, ¿verdad? Ahora el significado es que estoy en contra de estos dioses, en contra de todo lo que es opositor a Dios y a favor del Dios que es el verdadero Dios, a quien debemos darle adoración verdadera. Entonces, al entregarle este nombre a Gedeón, él va con una mentalidad diferente, la mentalidad de estar de parte de Dios, porque debemos de recordar que Dios escoge a veces lo ordinario para demostrar que la salvación no depende de nuestra fuerza, no depende de la edad, de la sabiduría, del tiempo que tengamos en la iglesia, de lo que conocemos, nada de eso. La salvación de nosotros y de la gente a nuestro alrededor depende única y exclusivamente de lo que Dios dice que nosotros somos. Y ayer nosotros aprendimos o recordamos lo que decía el texto bíblico principal, segunda de Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la gracia es un favor inmerecido. Y ese regalo inmerecido de Dios es el que fortalece al ser humano a poder continuar y vivir en el propósito de Dios. Así que el cambio de identidad de Gedeón a Jerubbaal era, estás ahora a favor de Dios y en contra de esta entidad extranjera, de esta entidad falsa, de esta entidad que está cambiando la identidad del pueblo de Dios. Entonces, vamos a entrar aquí en Gedeón, en la segunda parte de nuestro estudio. Después de Gedeón confirmar su llamado, Dios entonces reúne un ejército a través de Gedeón de aproximadamente cuántas personas, a ver si ustedes se acuerdan ese número enorme. ¿Cuántas personas fueron parte de ese primer llamado que hizo Gedeón a la guerra? Él hizo esos fueron los que quedaron, pero el primer número, el número mágico, 32,000, muy bien. So, habían 32,000
hombres listos para la guerra, de las tribus que todavía se permanecían fieles a Dios y de las tribus que habían sido confrontadas por Jerubal, por Gedeón, y que habían dicho, la adoración verdadera es a nuestro Dios, a Jehová. Entonces vamos a luchar en su nombre. Sin embargo, y vamos a entrar en detalle a lo que sucedió en unos minutos, sin embargo, Dios bajó drásticamente ese número. Yo me puse nerviosa cuando vi la cantidad y el proceso. Bajó drásticamente el número de soldados para que Israel entendiera, y esto es algo muy clave que lo dice la Biblia, entendiera que la victoria no era por la cantidad de gente, no era posible por la cantidad de gente que iban a favor de Dios, sino que vendría por la intervención divina. Entonces, con solamente 300 hombres, como mencionó Carmen, Gedeón derrotó a un ejército inmensamente superior. ¿Cuáles eran entonces las fortalezas de Gedeón? Él creció en fe, aprendió a depender de Dios, lideró con valentía, obedeció instrucciones poco convencionales. Y sus desafíos, necesitó repetidas confirmaciones, luchó con sus dudas durante el proceso y el final sabemos que fue ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Desanimar no es la palabra. Sí, Jessica España dice se volteó, así mismo. Cambió de parecer. Fue muy irónico, ¿verdad? Muy decepcionante es la palabra correcta. A mí me decepcionó bastante el final de la historia de Gedeón, pero ahí vamos. Entonces, ahora sí, vamos a la cronología. ¿Cuáles fueron los eventos que sucedieron en esta historia? Bueno, eventos muy interesantes. Al principio, el pueblo tenía que confrontar una realidad. Ellos se sentían autosuficientes. Se vieron en este monte, en esta convocatoria que hizo Gedeón, y se vieron un montón, y yo estoy casi segura que así como Dios conoce lo que va a suceder, también conoce lo que está en nuestro corazón. Así que Dios dijo, espérate, déjame confrontar a esta gente, voy a hablar con Gedeón, porque aquí hay un asunto de autosuficiencia. ¿Han escuchado esa palabra anteriormente? Autosuficiencia. Es esta capacidad que tiene el ser humano de creer, porque eso es lo que significa. Es nuestra capacidad de creer que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Eso es lo que significa. Y entonces, para evitar ese tipo de actitud de autosuficiencia, Dios habla con Gedeón y le dice, vamos a reducir a esta gente. No todo el mundo está capacitado y tendrá la posibilidad de enfrentar esta situación. Así que Dios preparó 2 etapas de reducción de gente. Y lo primero fue que le dijo a Gedeón, habla con los soldados y dile que el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Esa fue la primera confrontación. Y adivinen cuántos estaban bien asustados de verdad. 22,000 de los 32,000 se fueron para su casa por el miedo que tenían. Y solamente quedaron 10,000. Bueno, todavía ese número es bastante grande. Todavía. Pero este detalle es muy importante. Yo me puse a investigar. ¿Por qué será que tantos se fueron? Y es que recuerden que el pueblo de Madián era un pueblo grande que estaba infiltrado en el pueblo de Israel. Por lo tanto, había mucha gente que vivía con el miedo de ser confrontado por la oposición tan cercana. Y eso lo vamos a ver más adelante, con 2 tribus que dijeron, con 2 regiones que dijeron, no, nosotros no queremos participar de esto, siga su camino, ¿verdad? Y ya vamos a ver lo que les pasó a ellos. Bueno, el punto es que ellos tenían mucho miedo. Y me puse a investigar por qué será. Y es que hay un factor que también sucede. Cuando uno tiene miedo, duda, confusión, cuando a alguien no le gusta algo que está pasando, ¿qué pasa? Comienza a hablarle y a pegarle ese mismo pensamiento a los demás. Entonces, ese desánimo se podía pegar, ese miedo se le podía traspasar o se le podía inspirar más miedo, el miedo que tenía la mayoría. La mayoría tenía miedo. Entonces, los 10,000 que todavía tenían valentía iban a ser envenenados, por decir así, del temor que tenían los otros 22,000. Así que esos primeros
se fueron, recogieron todo y se fueron para su casa. Y la segunda prueba es la prueba más extraña que yo haya visto en mi vida. La segunda prueba ¿verdad? La segunda etapa de reducción es ver cómo beben agua. A mí me pareció este proceso muy interesante. Y Dios le dijo a Gedeón, tú vas a observar, los muchachos, ellos van a llegar aquí y van a tomar agua y tú los vas a observar. Los que se arrodillen completamente, ambas rodillas al piso para beber agua, mándalos para su casa. Los que simplemente cogen agua con las manos y se lo llevan a la boca, esos se quedan. Y yo me puse a investigar por qué esto era tan importante, que tenía que ver una cosa con la otra. Bueno, no se dice específicamente por qué razón, ¿verdad? Esta manera tan extraña de tomar agua era tan importante. Pero lo importante es que destacar que posiblemente esto significaba que cuando una persona cuando algunos de ellos se arrodillaban a tomar agua, bajaban la guardia. Y esto era una cualidad que Dios necesitaba que ellos tuvieran. Así que bajaban la guardia, ¿verdad? Y al arrodillarse y bajar la guardia, pues quizás eso iba a tener un problema. Pero aquellos que tomaban agua con las manos estaban alertas, estaban pendientes, tenían la cabeza arriba, no bajaban la guardia. Así que eso es una posibilidad de que 300 solamente eran más vigilantes, más disciplinados, más diligentes. No fue como que, ay, nos fuimos de gira, nos vamos de vacaciones, esto es un paseo. Aquí vamos 10,000 personas de paseo con Gedeón. No, habían 300 personas solamente que en su mente estaba la posibilidad, es posible que solamente 300 de ellos tenían en mente, es para la guerra que vamos, esto hay que cogerlo en serio. Así que no bajaban la guardia tan fácilmente. Pero aunque pareciera que era insuficiente, 300 personas, 300 soldados eran suficientes para que Dios demostrara que la victoria dependía de él y no de los números. Así que con 300 personas está complicado. Y si tú lo comparas con los 32,000 que tú tenías al principio, pues quizá uno se sentiría un poquito más seguro con 32,000 que con 300. Pero aún así, Dios les otorgó la victoria. ¿De qué manera? Bueno, Gedeón se vio en esta situación en la que solamente tenía 300. Y adivinen qué, actuó con valentía, ¿sí o no? No, le dio más miedo todavía, le tenía mucho miedo, Gedeón tenía miedo. Dios reconoció y le dijo, está bien, yo entiendo que tú tienes miedo, pero también tú tienes que entender que esta es tu misión. Así que Dios reconoce el miedo que tiene Gedeón, ¿verdad? En los versículos 10 al 11 pueden ver eso. Dios reconoce el miedo que tiene Gedeón, pero no le cambia su misión. No le dice, ok, vamos a hacer otra cosa entonces porque tú tienes miedo. No. Dios entonces permitió algo mucho, mucho mejor. Él se fue con un muchacho de un nombre raro, creo que era Fura, algo así. Se fueron juntos a ver dónde estaban sitiados los madianitas. Y ahí se dieron cuenta de dos cosas. Número uno, los madianitas no estaban solos, se habían unido a los amalecitas también. Eso es lo primero. Así que ahora son un montón más. Y en la Biblia se describe que parecían un enjambre de langosta. ¿Usted ha visto un enjambre de langosta anteriormente? Eso es un montón de gente, una encima de la otra. Yo nunca he visto un enjambre de langosta así, pero sí recuerdo ir a algunos restaurantes que tienen, o antes tenían peceras con un montón de langostas adentro. Las langostas no cogen su espacio, no es que esta langosta aquí, la otra por allá. No, ellas están una encima de la otra. ¿Las han visto anteriormente? Si no, busquen una fotito por ahí después. Eran tantos que se describe como un enjambre de langostas porque estaban casi una encima del otro. Y gracias a ese lío tan grande de gente, Gedeón y Fura logran infiltrarse al campamento y se topan con una conversación y deciden escuchar lo que está sucediendo en esa conversación entre dos soldados enemigos. Y ese soldado le estaba contando al pana, yo tuve un sueño rarísimo, le dice. En mi sueño, yo soñé que estábamos aquí tranquilos y de momento eh,
Y de momento yo vi como, como un pedazo de pan de cebada iba rodando hacia el campamento y cuando llegó al campamento se cayeron todas las carpas, todo se cayó, todo, plum, al piso, todo se cayó. Y Gedeón hizo, mmm, qué interesante este pequeño detalle. Para Gedeón, esto funcionó de dos cosas, dos informaciones, le dio dos informaciones muy importantes, dos detalles muy importantes. La primera información que le dio es que debemos de recordar que la cebada es menos valiosa o menos importante, incluso hasta menos deliciosa que el trigo. Entonces, él entendió que este pan de cebada significaba el pueblo de Israel, porque ellos, 300 versus un enjambre, un enjambre de langostas. Entonces, vino, eh, vino entonces Gedeón y dice, definitivamente Dios nos va a dar la victoria. Eso es lo primero que él nota, ¿ok? Definitivamente, definitivamente Dios nos va a dar la victoria. Y número dos, esto fue una revelación del plan de acción. Ya yo sé lo que vamos a hacer. Esta va a ser nuestro plan de ataque. Entonces, ¿cuál fue el plan de ataque? Obviamente, antes de él comunicar el plan de ataque, en el versículo 15 se describe que Gedeón, cuando él recibe esta información, él adora a Dios. Pasa algo muy importante, ¿verdad? Se arrodilla y alaba a Dios. Y antes de comunicar esta información, él se para un momento para adorar a Dios. Bueno, llega el momento de la guerra, Gedeón le comunica a su gente, esto es lo que vamos a hacer. Cada uno de ustedes se va a llevar 3 cosas nada más. Un cuerno de carnero para hacer ruido, una jarra de barro y una antorcha. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Le dice, estos son nuestros materiales, esto es lo que vamos a necesitar. Y nos vamos a dividir en 3 grupos. Este grupo se va para este lado, este grupo para este lado y este grupo para este lado. Otro detalle muy importante es que los madianitas y los amalecitas estaban ubicados en un llano parecía como un hueco. Así que ellos estaban en ese lugar, que se entiende que era posiblemente como una desembocadura. Así que ellos están alrededor, ¿verdad? ¿Verdad? Gedeón le dice, nos vamos a dividir en grupos, nos vamos a poner alrededor del campamento y cuando yo cuente a mi señal, vamos a hacer ruido con los cuernos de carnero y vamos a tirar las cosas de jarro para que haga más ruido y levantamos nuestras antorchas encendidas. Bueno, eso hicieron. Llegaron a la medianoche, estaba el campamento calladito, oscuro, estaba todo el mundo durmiendo. Ellos se organizaron y de momento comienza ese ruido impactante. Imagínese usted dormido y de momento usted escucha ese lío de cosas que se rompen y sonido de trompeta. Bueno, un caos. Cuando los madianitas y amalecitas se levantan, que se dan cuenta que están en guerra, ellos piensan que entre ellos ya está el pueblo de Israel. Así que adivinen qué comienzan a hacer. Dice la Biblia, Dios puso la espada contra sus compañeros. Comenzaron a pelear entre ellos. Y los israelitas, los 300 israelitas que estaban con Gedeón, lo único que dijeron fue, por nuestro Dios y por Gedeón. Y haciendo todo ese ruido, vieron cómo el mismo pueblo de Madianita, los mismos enemigos se peleaban entre sí. Obviamente hubo muchos de ellos que salieron huyendo, entre ellos los reyes y líderes de este pueblo enemigo. Así que Gedeón manda a algunos soldados a que los persigan y cuando los encuentren, que los maten, porque esto es una guerra, ellos están en guerra. Así que ellos salen por un lado, Gedeón sale por otro para hacer lo mismo, seguir recogiendo y a decirle a otras regiones, si ustedes ven
si ustedes ven de nuestros enemigos, destruyanlo porque ya hemos destruido la mayoría de ellos. Y llegan a la región de Efraín. Y esto es el nuevo capítulo, el capítulo 8. En el capítulo 8, Gedeón llega a la región de Efraín y porque Efraín les ayudó, ¿verdad? La región de Efraín, los muchachos de esa región ayudaron a matar varios de los soldados que estaban allí. Cuando llega Gedeón, ellos le dijeron a Gedeón, oye Gedeón, ¿por qué tú no nos llamaste al principio? Nosotros queríamos participar de la guerra también. Y entonces Gedeón, en vez de decirle, no, es que ustedes hacen esto, ustedes son esto, bla, 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 sino que les dice, bueno, qué bueno que ustedes estaban aquí, porque imagínense si ustedes no estuvieran aquí, no iban a poder ayudarnos de esta manera. Así que Gedeón le habla, afirma lo que hicieron y en lugar de hablarles con orgullo, les habló con humildad y le agradeció por el trabajo que hicieron. Así que la región de Efraín fue una región que los ayudó mucho, pero hubo otras regiones que no fue así. Llegaron a la región de Sucot. Recuerden que Gedeón está en busca de Seba y Salmuna, los dos reyes de los madianitas. Y habían viajado tanto que cuando llegaron a la región de Sucot, Gedeón les pide agua y comida a ellos para los soldados que iban con él. Y la gente de Sucot le dijeron que no iban a ayudarlo porque ellos tienen miedo, ellos no iban a ayudar. Pero ese miedo realmente significaba que ellos todavía tenían falta de fe y mucha desunión por lo que estaba sucediendo. Para ellos todavía los madianitas podían tener algún tipo de victoria sobre los israelitas. Así que eso provocó que Gedeón les dijera, sí, pues ya ustedes van a ver, cuando yo vire con Seba y Salmuna, yo les voy a enseñar a ustedes realmente. Y les dijo que les iba a dar graves consecuencias. Esto me puso a pensar que muchas veces nosotros por la comodidad o por no querernos involucrar, a veces perdemos la oportunidad de participar del plan de Dios, que fue lo que pasó con Sucot. Pero también hubo otra región que hizo exactamente lo mismo. La región de Peniel, exactamente lo mismo. Y Gedeón les dijo, estas van a ser sus consecuencias porque ustedes no quisieron ayudar a la causa de Dios. Y Gedeón se encuentra con Seba y Salmuna. Seba y Salmuna fueron unos líderes crueles que en su plan de huida hicieron mucho daño. Eliminar a Seba y a Salmuna significaba acabar con el liderazgo madianita y asegurar una liberación duradera para el pueblo de Israel. Así que Gedeón ¿verdad? Tenía que eliminarlos. Pero ahí Gedeón se enteró que en la huida de Seba y Salmuna ellos habían matado a los hermanos de Gedeón. Y los hermanos podían significar parte del pueblo o literalmente, como dice la Biblia, fueron también hermanos de su propia sangre, sus hermanos biológicos fueron matados por Seba y Salmón. Así que Gedeón toma en sus propias manos, le dijo a su hijo que lo hiciera, el hijo tenía miedo, una característica que parece que se pasó, pero Gedeón, ahí ya se le fue el miedo, a Gedeón no tuvo miedo ahí, y mató a Seba y Salmona. Cuando eso se termina, como nos encontramos con un Gedeón nuevo. Para mí este era como leer sobre otra persona. A ver si les pasó a ustedes lo mismo. Cuando yo estaba leyendo esta parte, yo dije, yo estoy leyendo de la misma persona que empezamos a leer, que era un miedoso, que pedía 1000 pruebas. Este que me están describiendo ahora es alguien que es bien decisivo, que dice, vamos y mete mano. Me pareció muy interesante esto, porque Israel, al final del capítulo 8, dice que quieren que Gedeón sea rey. Y Gedeón vino y le dice a Israel, no, mi gente, miren, yo ayudé a causa, yo simplemente soy un juez, el Dios, el Señor, es el que va a señorear esta tierra. Nosotros simplemente seamos fieles y leales a Dios. Pero antes de ese detalle, Gedeón había tomado de los cuellos de los camellos como unas cadenas reales que los camellos de Seba y Salmuna tenían. Él lo tomó para sí.
Y después, cuando llega ¿verdad? Cuando se reúne con el pueblo, con los soldados, les piden que le entreguen unos, los aretes el pueblo enemigo, porque los madianitas usaban aretes. Así que ellos le quitaban eso como botín. Pero yo quisiera saber, ¿esto no fue algo que Dios había dicho anteriormente que no hicieran? Claro que sí. ¿Por qué lo estamos haciendo de nuevo? Y no solamente que ellos lo están haciendo, es que el mismo juez, el que se supone que esté liderando al pueblo, es el primero que lo hace. Entonces Gedeón, yo le llamé esta parte la recaída. Gedeón pide entonces que le entreguen unos aretes de oro porque él iba a construir un efod. ¿Han visto un efod anteriormente? Yo les traigo una foto. Un efod es algo así. Era como una placa, como, no sé, una cuestión que los sacerdotes se ponían, los sumos sacerdotes se ponían, que tenía mucha información. Tenían piedritas que tenían grabadas información importante, unas piedras en los hombros que tenían también nombres especiales. Era una vestidura sagrada que recordaba no solamente la posición de ese sacerdote, pero también la información que el sacerdote necesitaba para emitir juicio ante el pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ayudarle en ese proceso de presentarse ante Dios. Era un instrumento de consulta, era como decir un manual. Y Gedeón, con buena intención, pienso yo, para darle el beneficio de la duda, crea con estos elementos paganos un efod, un elemento para conmemorar la victoria contra los madianitas y los amalecitas. Pero, aunque él tenía buena intención, ¿qué sucedió? Se llevó esa cuestión para su casa, donde antes había un altar a Baal, donde Dios le había dicho, esta es tu primera misión, destruir la idolatría en tu casa. Y se lo llevó para allá. Y no solamente eso, Gedeón, aunque el pueblo de Israel vivió 40 años de paz, Gedeón tenía múltiples esposas, tenía varias concubinas, incluyendo una que era de Siquem, o sea, que era extranjera, y le puso por nombre a su hijo Abimelech. Todas esas características, interesantemente, son características de un rey. Y Gedeón no le había dicho al pueblo que no lo nombraran rey. Claro que sí, porque ¿quién iba a señorear sobre el pueblo de Israel? Dios. Pero entonces él decidió vivir completamente contrario a lo que por su misma boquita de comer él había establecido. Y el nombre de Abimelech, yo me puse porque mencionaron a Abimelech, significa mi padre es rey. Exactamente lo que él dijo que no iba a hacer. Y peor aún, lo que comenzó como una buena intención, el efod ese, que hicieron con cosas paganas, se convirtió entonces en un altar de idolatría, en donde por cuestiones de no entrar con detalles incómodos, hacían cultos aberrantes, idolatraban ese espacio. Pues claro que iba a llamar, claro que estaba ocupado, por eso después de ahí no hizo más nada, no ayudó al pueblo, no sé, quizás ni se dio cuenta de que el pueblo estaba cometiendo de nuevo el pecado. Y al final Gedeón muere y el pueblo se pierde completamente. La historia termina como comienzan las otras historias. Y el pueblo de Israel volvió, volvió a caer o a pecar o a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Yo quedé de verdad boquiabierta con esta historia.
boquiabierta con esta historia. Quiero aclarar dos asuntos. Eh, número uno, el nombre de Gedeón, el nuevo nombre de Gedeón, Jerubbaal, era su nuevo propósito, estar en contra de esas cosas, estar en contra de las cosas que alejan al ser humano de, de vivir con la bendición de Dios. Pero aún así él olvidó su propósito, olvidó lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Cuál es la evidencia de la obra de Dios? Dios reduce nuestros recursos para aumentar nuestra dependencia. Si bien es cierto que la historia al final de Gedeón fue un poco complicada al principio, ¿verdad? Dios lo ayudó, la disminución del ejército tenía un propósito, no era simplemente que vayan con menos gente, era evitar que Israel creyera que la victoria era producto de su propia fuerza. Esta victoria era y fue definitivamente producto de Dios, de la mano de Dios y de la intervención divina. La victoria siempre pertenece al Señor. La estrategia militar parecía absurda, hacer ruido. Esa fue la estrategia, hacer ruido y prender luces. Esa fue la estrategia. Pero con trompetas, cántaros y antorchas, Dios obró poderosamente. Y número tres, Dios fortalece a quienes obedecen. Antes de la batalla, Dios animó a Gedeón, que aún tenía miedo, confirmándole que el enemigo ya estaba un poco asustado. Muchos de ellos habían tenido sueños sobre lo que pudiera suceder. Así que Dios le animó a que lo hiciera, a que como hemos hablado anteriormente, no se paralizara por su temor, sino que actuara en fe y en obediencia. Ahora, ¿cuáles son algunas lecciones que Gedeón nos enseña? Primero, Dios ve la fidelidad. En lo pequeño, antes de liderar una nación, Otoniel conquistó una ciudad. La preparación suele ocurrir lejos de los reflectores. El llamado de Dios requiere valentía. El Espíritu Santo es la verdadera fuente de poder y Dios puede usar una sola persona para cambiar una generación. ¿Cuál fue el trabajo de Gedeón? Liberar a Israel de Madián. El ejército inicial fueron de 32,000 hombres, pero al final fueron 300 personas, suficiente para ver una victoria milagrosa sobre los madianitas, porque cuando Dios está al frente de la batalla, la cantidad de recursos deja de ser el factor decisivo. Que tengamos mucha fe, poca fe, que tengamos todo a nuestro favor o no, lo importante es que tengamos nuestra obediencia, nuestra fidelidad enfocada en la persona que puede hacerlo todo posible. La victoria pertenece a quienes confían plenamente en Él, porque Dios es quien da la victoria. Entonces ahora vamos a analizar jueces 7 al 8. Como siempre nosotros hacemos, la primera cosita es nuestro resumen. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a 300 hombres para que Israel entendiera que la victoria vendría únicamente del Señor. Con una estrategia inusual, trompetas, cántaros, antorchas, ruido, Dios confundió el ejército madianita, que terminó derrotándose entre sí. Después de la victoria, Gedeón persiguió a los reyes enemigos y completó la liberación de Israel. Sin embargo, al final de su vida hizo un efod con el oro del botín, el cual se convirtió en una ocasión de idolatría para el pueblo. Tras su muerte, Israel volvió a apartarse de Dios. Entonces, ¿quiénes son nuestros personajes de esta historia? Los personajes principales son Dios, obviamente, quien es el que reduce al ejército para mostrar su poder, da la victoria al pueblo de Israel, cumple su promesa, porque él le dijo a Gedeón, yo voy a estar contigo, y siempre estuvo con Gedeón. Merece toda la gloria, porque él fue el que ayudó al pueblo finalmente
a vencerlo. Era imposible que 300 personas pudieran lograr o se lo pudiese, ni siquiera que a Gedeón se le hubiera ocurrido esto. Era imposible. Así que Dios fue el que dio la victoria a Israel. Gedeón es el otro personaje. Gedeón es el que aprende a confiar en Dios, lidera con valentía, completa la liberación de Israel, ¿verdad? Yo hasta diría el capítulo anterior, el 6 es su reclutamiento. Aquí él cumple su propósito. Al final de su vida tomó una decisión que trae consecuencias espirituales. Trajo consecuencias espirituales para toda esa región. Los 300 hombres también son personajes muy importantes porque ellos permanecieron porque Dios fue el que los escogió. Dios fue el que dijo, ok, los que hagan esto son los que se quedan. Son un ejemplo de dependencia y obediencia. Fueron escogidos por Dios. También se dejaron utilizar por Dios. Fueron disponibles, fieles y obedientes para hacerlo. Los madianitas son otro de nuestros personajes. Ejército numeroso y poderoso. Y fueron derrotados por la intervención divina. Y los últimos personajes, que para mí fueron los personajes súper crueles, los reyes de Madián mataron a los hermanos de Gedeón, lo cual me parece súper cruel, pero fueron capturados al finalizar la campaña. Fueron capturados y se le pudo dar, el pueblo de Israel pudo ser liberado completamente. Muy bien. Algunas palabras clave: confianza, dependencia, victoria, gloria, obediencia, humildad, idolatría, perseverancia, poder de Dios y prudencia. Yo tomé para mí perseverancia, obediencia y prudencia. Todas estas son palabras claves de la historia, de Gedeón en el capítulo 7 y 8 de Jueces. Bien, vamos entonces a brincar el verse mapping, lo vamos a hacer cuando terminemos. Al final, vamos a pasar entonces a los atributos de Dios. Yo encontré varios, estos fueron los que yo encontré, pero quizá usted encontró algún otro. Todopoderoso. Dios es todopoderoso, Él puede vencer con poco o con mucho. Y primera de Samuel 14:6 nos describe un poquito acerca de la vida de David y por lo tanto podemos entender de que Dios es todopoderoso. Dios es glorioso también. La victoria fue diseñada para que nadie pudiera atribuírsela a sí mismo. La victoria en la historia de Gedeón no era para que ninguno diga, yo lo hice, fue por mi fuerza. No, fue porque Dios realmente dirigió al líder y al resto de los soldados. Y Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. No solo le interesa la victoria externa, sino la fidelidad continua. A Dios le interesa que seamos fieles en todo momento, no que nos pongamos a cuestionar, sino que seamos fieles en todo momento. Vamos a pasar entonces a las referencias cruzadas. Yo encontré varias. Si ustedes tienen alguna otra, la pueden compartir en el chat. Siempre es bueno que podamos compartir lo que encontramos. Y la primera que yo encontré, o que tengo por aquí, Deuteronomio 8, 17 y 18, dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mi propia fuerza y energía. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tu antepasado mediante un juramento. Entonces, no olvidemos que Dios es quien da el poder para alcanzar el éxito. La otra referencia es Salmo 27. Salmos 27 dice: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra,
Pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor, nuestro, nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey. Oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. El Señor siempre está con nosotros. Unos confían en carros, en caballos, pero nosotros podemos confiar diariamente en Dios. El próximo es Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que confiemos en el Señor y no en nuestras propias fuerzas o prudencia. Y la última referencia que yo tengo por aquí es Juan 15, 5. Un texto bíblico también de los favoritos de mucha gente. Juan 15, 5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No podemos hacer nada separados de Cristo Jesús. La victoria en nuestras vidas de diferentes circunstancias y situaciones la podemos alcanzar única y exclusivamente si recordamos quién es el que nos da la victoria, quién es el que nos puede dar la victoria. Entonces, ¿cuál es la pista encontrada? La mayor prueba no siempre es la batalla, no siempre es la circunstancia. Muchas veces la mayor prueba está en la victoria. ¿Qué hago cuando obtengo qué hago cuando Dios me contesta mi oración? ¿Qué hago cuando Dios responde a lo que yo le pido? ¿Qué hago cuando Dios me ayuda a enfrentar una situación difícil? ¿Qué hago cuando por fin el Señor me aclara una duda que yo tengo? ¿Qué hago cuando Dios me rescata de un sentimiento o de emociones que me abruman? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esa circunstancia? Porque a veces la mayor prueba no es que pasemos por esa circunstancia, no es que tengamos una necesidad, no es que oremos diariamente por algo en específico. La mayor prueba a veces está en qué hacemos cuando estamos parados en la victoria, parados en la bendición. Gedeón comenzó dependiendo completamente de Dios. Sin embargo, después del triunfo, tomó una decisión que abrió la puerta a la idolatría mediante el efod. Entonces, esto nos recuerda que el éxito espiritual, tener éxito espiritual, poder lograr algo con Dios, puede convertirse en un peligro cuando dejamos de darle la gloria a Dios, cuando comenzamos a pensar que lo que hemos obtenido lo hicimos por nuestras propias fuerzas, o cuando comenzamos a pensar que realmente Dios no tuvo nada que ver con esto, o cuando comenzamos a darle mérito a otras cosas. Sí, Dios me ayudó, pero gracias a Dios que yo tenía ese dinerito ahí. O sí, Dios me contestó esta oración, pero gracias a Dios que yo hice esto, aquello. O fulano o fulana me ayudaron. O, o tú sabes que yo nunca hubiera logrado hacer eso, pero mira, Dios me dio la fuerza. No es por ti, es por lo que Dios es capaz de hacer por medio de ti, porque toda la gloria le pertenece a Él. La dependencia del Señor no debe determinar cuando la batalla acaba, sino que comienza ahí. Dependemos de Él, no porque tengamos necesidad, dependemos de Él porque Él es nuestro Dios, porque queremos actuar en obediencia y en fidelidad. ¿Y cuál pudiera ser nuestra aplicación en esta tarde? La fidelidad debe continuar después de la victoria. Ser fieles a Dios no es solamente ser fieles cuando me conviene, ser fieles cuando todo está lindo y bonito y chévere, o ser fieles cuando todo está bien. La fidelidad debe continuar después, hasta cuando ya tenemos las cosas contestadas, las dudas contestadas, las peticiones contestadas. Cuando ya tenemos la bendición en nuestras manos, debemos de seguir siendo fieles a Dios. Es posible comenzar bien, pero también es posible terminar descuidando nuestro corazón, olvidándonos quién nos dio esa bendición. Cada bendición debe llevarnos a una mayor humildad y adoración. Y esto esta mañana yo tuve que recordármelo cuando estaba preparándome para la clase. Darle gracias a Dios por su fidelidad, porque Él me ha contestado oraciones que yo he estado pidiendo por hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y hoy mismo me contestó esas peticiones.
Entonces, hoy mismo yo tengo que decir, si ya estoy parada en esa bendición, tengo esa bendición en la mano, ya estoy parada en la victoria, no puedo bajar la guardia y decir, ya, todo está bien. No, debo de actuar con fidelidad, humildad, adoración, alabar a Dios porque Él conoce mi corazón y Él sabe que yo quiero seguir creciendo en Él, así que yo debo de seguir dependiendo de Él. Ahora, esta es la pregunta confrontativa de la tarde. ¿Cómo puedes proteger tu corazón para los éxitos y las bendiciones que no ocupen el lugar que solo Dios debe tener? ¿Cómo puedes proteger tu corazón para que los éxitos y las bendiciones no ocupen el lugar que solo Dios debe tener? ¿De qué manera? Poniendo a Dios en primer lugar, identificándolo como el Señor de todo, quizá destruyendo, como hizo Gedeón al principio de la historia, quizá hay una primera misión que debemos completar, destruyendo quizás estas percepciones de que, ay, si tengo esto, todo está bien. Pues no, si tienes a Dios, lo tienes todo y no necesitas nada más después de eso. Así que esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta les puede ayudar a contestar o a completar la parte de oración. Y ahora vamos a pasar a hacer nuestro verse mapping. Lo voy a poner por aquí y cambiar la cámara para que ustedes puedan verlo. Vamos entonces a pasar a esa parte. ¿Alguna duda o pregunta? Ahí vi un comentario para aclararles. Sí, las langostas mayormente descritas en la Biblia se refieren a insectos, por eso dice enjambre. Pero también en otros estudios o explicaciones de esta misma, ¿verdad? De este mismo texto o sección que leímos y estudiamos en el día de hoy, también se mencionan las langostas que viven en el mar, porque tienen la misma cualidad de estar así todas, de ser muchas, de estar juntas y unas encima de la otra. ¿Ok? Así que es el mismo concepto. Les traje esa idea porque pienso que es un poquito más parecido a lo que podemos ver hoy en día. ¿Ok? Listo. Ajá, los primos de los saltamontes, esos mismos son eso se ven mucho en el campo, todavía hay muchas ciudades, mucho, eh, muchos países en donde se ven. Muy bien, déjame cambiar la cámara para que podamos hacer esto, como siempre, yo lo ajusto aquí y Yasmar me dice siempre si se ve patas arriba o no. Ya, pero ya le cogí el truco, ya le cogí el truco. Ok, ahí se supone que se vea bien. Listo, muy bien. Entonces, ahí lo ven más grande alguno, mejor todavía. Chévere. Vamos entonces a comenzar con esto. El texto de hoy es Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Ok? Ese es el texto. Y vamos a hablar un poquito del contexto, como siempre. Nosotros hacemos un pequeño análisis del contexto de ese texto. Segunda de Crónicas 16:9 es nuestro texto de hoy. Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Vamos a hablar un poquito del contexto, profundizar un poco más en este versículo. ¿Ok? Bien, vamos a mirar el contexto de esta historia. Este versículo forma parte, ¿verdad? En esa sección del capítulo 16, en ese capítulo 16,
forma parte de una reprensión, de un regaño que le dio el profeta Hananí al rey Asa. Al comienzo del reinado del rey Asa, Asa había confiado plenamente en Dios y experimentó grandes victorias. En el capítulo 14 y 15, antes de esto, Asa había obtenido victoria en el capítulo 14 y 15. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucedió es que años después, cuando el rey Baasa de Israel amenazó a Judá, Asa decidió hacer una alianza. Él decidió después hacer una alianza con el rey de un pueblo enemigo de Siria, con el rey de Siria, una alianza con Siria. ¿Okay? Ese es el contexto, con el rey de Siria. Entonces, cuando eso sucede, en vez de buscar ayuda de Dios por esa situación que le estaba viviendo con el rey Baasad, que amenazó al reino de Asa, entonces él dice, bueno, tú me vas a amenazar a mí, le dice Asa, a Baasa, pues yo voy a buscar a alguien más fuerte. Y pidió ayuda al rey de Siria. Pueblo, ¿verdad? Extraño. Bueno, Dios envió al profeta Hananí para recordarle una verdad fundamental. ¿Cuál es la verdad fundamental? Vamos a escribirlo por aquí. La verdad fundamental es que verdad fundamental es que Dios está dispuesto a fortalecer a quienes confían en Él. Dios fortalece a quienes confían en Él. Lo que a mí me parece muy, muy interesante es que a esta gente tienen amnesia selectiva. Si en este espacio Dios te dio la victoria, ¿por qué razón tú crees que en esta nueva instancia no va a suceder? Bueno, pues él se enfrentó con esa realidad. El problema nunca fue la falta de poder de Dios, sino la falta de confianza de Asa. Dios nunca lo iba a dejar solo, pero es lo que sucede. Y este mismo principio de olvidar quién es el que nos ayuda también sucede en Jueces. Cuando Dios reduce el ejército de Gedeón, no lo hace porque quería que Gedeón confiara en su fuerza, aunque era posible enfrentar al enemigo, sino porque él necesitaba, Dios quería que el pueblo entendiera que las fuerzas del pueblo, de los soldados de Israel, venían de Dios. Y entonces vamos a, vamos a analizar algunas palabras importantes. Las palabras importantes que vamos a analizar son las palabras, las busco por aquí, denme un segundito, que las tengo anotadas para que no se me pierdan. Fortalecer, esa es la primera palabra. La otra palabra es corazón. Y completamente suyo. Completamente suyo. Y las dos frases importantes que también se resaltan en este texto, que las vamos a marcar, son los ojos del Señor, que me pareció una forma de explicar ese elemento muy bonito, esa expresión, y recorren toda la tierra. Vamos a ponerlo en otro color para que no. Recorren toda la tierra. ¿Ok? Bien. Los ojos del Señor, pues comenzando por ahí, los ojos del Señor, esta frase no significa simplemente que Dios lo ve todo. Habla de su vigilancia activa y constante. O sea, que Él está pendiente.
Dios está atento a lo que sucede en el mundo y especialmente al corazón de quienes le pertenecen. Él no está buscando personas perfectas, sino personas disponibles. ¿Ok? El Señor está buscando personas disponibles. Recorren toda la tierra. Esta frase de recorren toda la tierra se refiere a una imagen de que Dios está obrando, su obra es continua. Dios está obrando continuamente. Él está obrando continuamente, Él está vigilando constantemente, pero no con el deseo de, tú sabes, estar ahí pendiente para recordarnos lo malo que estamos haciendo, sino para recordarnos que Él es Dios y que su gracia es suficiente para fortalecernos, guiarnos, ayudarnos, apoyarnos. Él no está distante ni es indiferente. Su atención alcanza a cada persona, cada lugar, cada momento, cada circunstancia. Y esto nos recuerda que Gedeón no estaba escondido, trillando y Dios lo olvidó. Aunque él se sentía invisible, Dios ya lo había visto y tenía un propósito para su vida. Así que como Gedeón estaba disponible, entonces Dios pudo hacer su obra en la vida de Gedeón. Entonces, vamos con la palabra fortalecer. La palabra fortalecer viene de la palabra hebrea hazak. ¿Ok? Hazak. Y esta palabra significa hacer, subir un poquito, hacer fuerte, sostener, afirmar o capacitar. ¿Ok? No implica que Dios simplemente te anime a distancia. Oh, sí, yo puedo, dale, tú puedes. Yo puedo por medio de ti, yo voy a estar aquí, yo voy a estar, tú sabes, yo estoy aquí, yo estoy aquí. No, 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 no. Significa que el mismo Dios que te hace posible o te fortalece o proporciona esa fuerza para cumplir la misión, también es el que te acompaña en esa misión. Te da toda esa fuerza para sostener, te afirma, te capacita. Y en Jueces los 300 hombres no eran fuertes por sí mismos. Dios fue el que los sostuvo, los fortaleció, los capacitó y les dio la victoria. Corazón. Fortalecer a aquellos cuyo corazón, y aquí la palabra corazón, en la Biblia sabemos que corazón no es solamente una palabra que se refiere a las emociones. ¿Ok? Eso es mucho más que emociones. Mucho más que emociones. Se refiere a la voluntad, voluntad propia, las decisiones, la motivación, lo que nos motiva. Y son los deseos en nuestro corazón, de nuestro corazón, que fortalecen nuestra fe o determinan nuestra fe y nuestra adoración. ¿Ok? Y finalmente, la última parte, completamente suyo, esta frase puede traducirse como es un corazón completamente suyo, puede traducirse a un corazón que sea íntegro o un corazón completo o un corazón rendido. No significa perfección, sin errores, no significa que Gedeón no iba a tener temor o que nosotros no vamos a tener temor. Todavía él se hacía preguntas y necesitaba confirmación y afirmación, pero él estaba dispuesto a obedecer. Dios no espera que lleguemos a él sin duda. Él no nos encuentra sin duda, ni nos pone a hacer cosas maravillosas sin duda. Él espera que, aunque tengamos dudas, decidamos confiar en Él. Entonces, cuando Dios redujo el ejército de 32,000 a 300 hombres, Él estaba enseñándole una lección que trasciende esa batalla.
Dios no estaba buscando personas hábiles para cumplir esta misión. Él estaba formando un pueblo que entendiera, líderes que entendieran que la victoria le pertenece a Dios. Entonces la verdadera fortaleza de Israel nunca estuvo en el número de hombres que tuviera. En este caso, para Asa, no significaba crear alianza con otro pueblo, sino él tenía que crear una alianza con Dios y volver de nuevo a permitir que Dios, con su presencia, le otorgara la victoria. Sin embargo, a pesar de que Dios estuvo con Gedeón en esa gran victoria de Jueces 7, al final de Jueces 8 vemos cómo también entender que la victoria pertenece al Señor nos sirve como advertencia, porque que después de la victoria debemos de continuar dependiendo de Dios. Gedeón no lo hizo. Él comenzó a depender menos en Dios y tomó decisiones con su vida que llevaron el pueblo hacia la idolatría. Entonces, un corazón que antes estaba completamente rendido fácilmente, como en el ejemplo de Gedeón, puede desviarse si deja de depender diariamente de Dios y comienza a confiar en Él. Entonces, muchas veces pensamos que Dios busca personas impresionantes para hacer grandes cosas, pero realmente Dios lo que está vigilante y constantemente activo, velando, observando, quién tiene un corazón dispuesto, entregado, porque son ellos los que pueden permitir que el poder de Dios se pueda manifestar con mayor claridad en su vida. La historia de Gedeón demuestra que la fe no consiste en tener todos los recursos, sino en confiar en el Dios que posee todos esos recursos. Entonces, entendiendo que nuestro Dios es el que provee todo lo que necesitamos, podemos también confiar en el que Él nos va a acompañar cuando nos falte, Él nos acompaña, porque no está buscando gente perfecta, Él está buscando corazones dispuestos para, para hacer su voluntad antes de la victoria, hacer la voluntad durante la batalla y hacer su voluntad y depender más de Él después de obtener la victoria. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta, comentario? Recuerden que esto yo le voy a mandar fotos, creo que no le he mandado de las de ayer, así que se las voy a mandar hoy. Fotos de esto al chat de Instagram, si usted las necesita y no tiene todavía acceso al chat de Instagram, me avisan y yo se las mando aparte o las incluyo en el chat para que lo puedan tener y puedan verlo con mayor claridad. Siempre hay 2 o 3 que me lo piden para poder verlo con mayor claridad. Sí, Yanilda. Eh, déjame buscarlo, déjame anotarte para que no se me olvide. Ahora mismo te añado. Bien, si no hay ninguna otra duda o pregunta. Ajá, espérate. Les voy a mandar de nuevo el link al chat, ¿está bien? Al chat de aquí, para que ustedes puedan entrar por ahí, ¿está bien? Que es más rápido, por aquí. Bien, ahí está. Ahí puede entrar Yanilda y puede entrar Malu, que quiere entrar también. Excelente. Bien. Sí, esta historia realmente tiene mucha profundidad. Lo primero que entiendo es que Gedeón, si nos ponemos a comparar todo lo que, si nos ponemos a comparar todo lo que hemos aprendido anteriormente, realmente se habla mucho de las victorias de Gedeón, pero no realmente de su recaída. Entonces me hace pensar que ¿para dónde vamos con esto? Y mientras vamos avanzando en el libro de jueces, que por cierto, ya vamos por el capítulo, vamos a leer el capítulo 9
al 12. Esta va a ser una de las secciones más largas para poder entender la historia de Jefté. Eh, Aunque vamos a tomar, ¿verdad? Va a ser un poquito más largo, la tarea es leer, mi gente. Lo más importante es que usted pueda leer. Que usted pueda leer y venga así con una mente más clara para poder participar y comprender bien nuestras lecciones del día. ¿Está bien? Súper. Y ya mañana iríamos por la mitad del libro, lo cual es increíble. Dios es bueno. Chévere. Muy bien. Espero que haya sido de bendición esta clase de esta tarde. Realmente para mí siempre lo es. Yo disfruto demasiado de... No, esa parte de Gedeón no se toca porque nadie quiere hablar de la caída de la gente, todo el mundo quiere hablar de lo chévere que fue, pero es muy importante que recordemos ese detalle también. Nos confronta porque muchas veces pensamos, esto tiene muchas lecciones, muchísimas. Eh, pero la lección principal es que debemos de confiar en Dios antes de la victoria, durante la batalla y después cuando tenemos la victoria ya en nuestras manos. Que podamos continuar alabando y adorando a Dios, porque eso es lo único que Él nos pide. Una obediencia sincera y una adoración verdadera. Eso es todo. Eso es todo. Así que muchas gracias a todas por participar. Yes, debemos permanecer fiel a Dios hasta el final. Permanecer fiel. Es complicado, el mundo no nos lo permite. Sale nuestro viejo hombre a veces, pero no seamos como Gedeón. Fieles hasta el final. Fieles hasta el final. Muy bien, es lo único que nos mantiene humildes, el reconocer que Dios es el que hace su voluntad en nosotros y que todas esas bendiciones que recibimos no es por nuestros méritos, sino porque Dios hace todo eso por medio de nosotros. Sigamos orando las unas por las otras. Nos vemos mañana. Vamos a orar para terminar. ¿Está bien? Oremos. Querido Jesús, gracias por esta hermosa bendición de abrir tu palabra, estudiarla libremente. Yo te pido, mi Dios, que tú nos acompañes ahora que vamos a salir de aquí, que tu bendición acompañe a cada una de nosotras. Pero por sobre todas las cosas, Señor, fortalece nuestra fe para que antes de la victoria podamos confiar en ti y no tengamos temor. Que durante nuestra batalla podamos siempre aferrarnos a ti y recordar de que tú nos darás la victoria. Y que cuando tengamos la bendición de esa victoria en nuestras manos, podamos alabarte y glorificarte porque fuiste tú el que lo hiciste posible. Señor, manténnos humildes ante ti, mantenernos obedientes a ti y mantenernos con un corazón que te adore de verdad. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en tu nombre. Amén. Muchas bendiciones, chicas. Nos vemos. Bye.